Vamos a hablar de estas soluciones personalizadas haciendo honor a los casos clínicos que nos presentan hoy nuestros panelistas. Por eso lo llamamos esta primera parte como cirugía refractiva, soluciones personalizadas. La plataforma ShinCam es polifacética, en donde vamos a tener diferentes módulos arrancando desde el ORCACAM, donde podemos corregir los diferentes defectos refractivos, pero por supuesto teniendo en cuenta que tenemos perfiles asféricos personalizados bajo Wavefront, diferentes técnicas quirúrgicas, PRK, TransPRK, LASIK, LASIK, FEMTO-LASIK. También tenemos nuestro módulo para hacer presbicia y, por supuesto, un módulo terapéutico en donde podemos trabajar la córnea en toda su extensión, sectorizado y también hacer queratoplastia lamelar anterior y profunda. Pero con el fin de dirigirnos a los casos del día de hoy, vamos a enfocarnos entonces al módulo ORCACAM con los diferentes tipos de tratamiento y la manera como se pueden diseñar. Hoy en particular vamos a hablar de PRK y TransPRK, transepitelial, con técnicas quirúrgicas de aberration free y guiadas por Wavefront. Nuestra plataforma, bueno, tiene toda la información necesaria de efecto refractivo, datos de las K, técnicas quirúrgicas, pero hoy, en honor a los casos que vamos a trabajar, vamos a dirigirnos ¿a quién? A los tratamientos aberration free, libres de aberraciones, y tratamientos guiados por Wavefront, con las técnicas bien sea PRK, TransPRK, por los casos de hoy, básicamente, y queremos también hacer especial énfasis en la personalización del epitelio, el cual es el fuerte actual con nuestro TransPRK, y por supuesto hablar un poco del offset pupilar siendo tan importante para los tratamientos personalizados, y hacemos un poco de énfasis también en la ciclotorsión estática. Muy bien, entrando entonces al espesor epitelial, solamente para recordar, cuando nace el TransPRK en el 2009, nace para hacer tratamiento de superficie de corrección de defecto refractivo, incluyendo también el epitelio en un mismo volumen de ablación, partiendo del hecho que teníamos un epitelio de 55 microcentro, 65 periferia, con un diámetro seleccionado de acuerdo a la zona total de ablación que estemos trabajando. No obstante, el TransPRK ha venido evolucionando en los últimos 11 años, ya llegando ahora al 2020, donde desde el 2017 estamos trabajando con los valores epiteliales personalizados, es decir, tomando los valores del mapa epitelial del equipo que se tenga disponible, podemos llevar estos valores y cambiarlos directamente en la plataforma de TransPRK, logrando hacer aquellos casos, por supuesto, en donde el epitelio no estaba midiendo ese espesor predispuesto cuando arrancamos en el 2009. Esta parte es muy importante. Ahora bien, ¿por qué hablar del offset pupilar? Porque cuando se está personalizando con Wavefront es muy importante saber en dónde se encuentra la posición de nuestro eje visual, pero no de manera independiente, sino teniendo en cuenta dónde se encuentra el centro de la pupila, dónde se encuentra el vértex y cómo se encuentra con respecto a la zona total de ablación. Logrando conjugar estos tres factores, nos vamos a encontrar entonces con un concepto muy importante que se llama offset asimétrico. Allí estoy referenciando los artículos, los cuales van a quedar disponibles en el material académico. Entrando entonces, luego de este recorrido por la plataforma, entremos a los perfiles personalizados, aquellos en donde necesitamos encontrar para este tipo de córneas, estos solamente son algunos ejemplos, córneas diferentes, difíciles, irregulares, en donde tenemos que conjugarlas con la cantidad visual y la calidad visual del paciente y por supuesto con la expectativa que tiene ese paciente y la expectativa que tiene el oftalmólogo tratante de llevar a ese paciente a su mejor opción. Entonces, poder llevar este tipo de córneas a la mejor corrección posible para lograr no solamente cantidad visual, sino calidad visual. Entonces, ¿qué sucede? Con la plataforma vamos a encontrar la manera de personalizar, no solamente teniendo en cuenta la refracción del paciente, sino mirando cómo se está comportando la refracción de las aberraciones de alto orden, teniendo una plataforma inteligente que hace cálculos vectoriales para entregarnos estos datos refractivos óptimos y también teniendo una plataforma inteligente que nos va a ayudar a determinar cuál va a ser la priorización de las aberraciones de alto orden, es decir, cuáles son aquellas aberraciones más importantes a corregir y cuáles de esas aberraciones de alto orden no son tan importantes a corregir.
Habiendo dicho esto, entonces, primero quiero nombrar a nuestro doctor que nos proporciona las siguientes imágenes, el doctor Melesio Palazuelos, que nos acompaña ahorita en esta jornada académica, Clínica Visión Láser en Culiacán, México. Agradecemos en donde con un tratamiento personalizado, teniendo todas las informaciones y manejo de la plataforma, lograr convertir este tipo de irregularidades en un sistema óptico regularizado, óptimo, con una zona óptica funcional amplia y una córnea absolutamente estable. Habiendo dicho esto, entonces doy paso a la doctora Jimena Núñez para que por favor continúe moderando nuestros panelistas y nuestros casos clínicos a mostrar en la tarde de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ruby. Entonces, como en conclusión de lo que acabas de decir, esta plataforma del equipo de Schwinn arrancamos de un perfil esférico básico, con un Smart Pulse que permite una ablación inteligente donde no se pierda ablación en periferia, ¿cierto? Un Smart Pulse, listo. Y de ahí podemos personalizar con Wavefront, ¿cierto? Y hacer todo lo que vamos a ver hoy. Y también podemos cambiar el offset de pupila y también podemos personalizar el epitelio, ¿cierto? Es como, digamos, el grosso más importante como el resumen gigante de esto. Entonces, así es, y sabiendo que hay una gran plataforma, tenemos una plataforma con muchas soluciones, muchísimas. El día de hoy estamos concentrando una parte de esa plataforma, enfocándolo al tipo de casos que vamos a ver hoy. Ajá, ajá. Bueno, no, muchas gracias, Ruby. Entonces, ahora sí, démosle la entrada a nuestro primer maestro, el doctor Ricardo León Escobar, que es de Pereira, Colombia, y nos va a compartir su experiencia Wavefront en ablaciones personalizadas. Entonces, yo creo que esto es un poco una charla complementaria. No vamos a tratar de enseñar ni discutir, o enseñar sí, pero no de decir que esta es la única plataforma que sirve o estos conceptos son los únicos. Voy a dar muchos conceptos míos personales, pero que han sido muy útiles y creo que pueden ser de más utilidad todavía para los usuarios de Schwinn. Como he viajado mucho en diferentes clínicas con estos, haciendo cirugías y viendo cirugías o cómo funcionan estos equipos, desafortunadamente un gran porcentaje de oftalmólogos no saben y no utilizan, no aprovechan la cantidad de herramientas que tenemos a la mano con este equipo, que realmente nos presta muchísimos servicios. Ya lo dijo muy bien Ruby, las diferentes cosas o diferentes tipos de ablaciones que podemos utilizar con este equipo. Entonces, yo me voy a basar en una cirugía con corrección de aberraciones, pero hay que entender que no solamente la cirugía la llamamos personalizada, pero es porque cada cual la tenemos que personalizar, trabajarla muy bien, hay que analizar cada caso, es lo que nos toca cambiar totalmente en el manejo. Esto es cuando hacemos la refracción subjetiva, pero además de eso podemos aprovechar la aberrometría corneal, aberrometría ocular, todo esto llevarlo a la plataforma y así hacerlo. Lo primero que tenemos que aprender o usar es que la técnica estándar realiza la corrección media del total de la luz que entra por la pupila, estos son términos que todos los conocemos, mientras que la personalizada sí hace una diferente cantidad de ablación en cada punto corneal según sus características, que son totalmente particulares a cada ojo, son más particulares que la huella dactilar. Entonces tenemos que aprender ciertas cosas y el oftalmólogo, si él hace su topografía o su estudio Wavefront o tiene un técnico o una persona en la clínica, siempre tiene que él sentarse a analizar la calidad de la toma de ese examen, lo cual es fundamental. Como ya lo explicábamos, nos tenemos que aprender a analizar, a mirar estos problemas como es el ojo, la ruptura de la película lacrimal. Como vemos, estos son el mismo ojo con una diferencia de 2-3 segundos en cada toma, o sea, un parpadeo. Vemos que en estos, en el 1, en el 2 y en el 4, hay grandes problemas en la superficie anterior de la córnea por defectos de la película lacrimal, lo que cambia con un buen parpadeo. Y esto se va a manifestar, es el mismo ojo,
con una ruptura de la película lacrimal, con una película lacrimal más uniforme, vemos que las aberraciones se multiplican por solo ese hecho y vemos el PSF, como lo percibe la retina, como cambia totalmente. Esto es bien importante porque si corregimos un paciente lleva por aberraciones, con esto nos va a corregir unas aberraciones que el paciente no tiene y va a producir una hipercorrección en el resultado final del paciente. Y algo que es muy importante que tiene Schwinn es el excelente eye tracker, el cual se tiene en 7 dimensiones de movimiento del ojo, lo cual es fundamental para que todas estas tecnologías se puedan aplicar en forma adecuada. Y algo que muchos no caen en cuenta, que hablamos más o escuchamos más hablar del famoso, del ángulo kappa, el ángulo alfa, como se quiera llamar, lambda, hay varios nombres que realmente son parecidos, es que muchísimos pacientes, sobre todo los pacientes con astigmatismos mixtos o hipermetrópicos altos, en la línea o el eje visual cambia totalmente al eje pupilar. Entonces, en un equipo normal se va a fijar siempre la ablación en el eje pupilar. En este caso, causaríamos un gran descentramiento en la ablación porque vemos que el eje visual está a 0.53 milímetros. Esto es lo importante cuando hacemos cirugías guiadas o cuando por lo menos las hacemos aplicadas con el eje visual o línea de mirada de cada paciente, lo cual es muy importante. Este es el equipo que más utiliza, esto es el Wavefront Total, pero todos los estudios son basados en el Wavefront corneal. Entonces, cuando tenemos un astigmatismo, en este caso mixto, de 1+2 - 4,25, con cirugía virgen, es una córnea virgen, que es la primera cirugía, claro, tanto una ablación estándar como una guiada por Wavefront, ambos nos van a dar muy buenos resultados. La gran ventaja de Wavefront o de la cirugía guiada es que primero la fijación es perfecta, vemos aquí el pre, el off 0,21 a 190 grados y el post también queda el off a 0,21 a 195 grados. Pero vemos la excelente centración y vemos las aberraciones. No es tanto, lo más importante, no buscamos quitar todas las aberraciones, es por lo menos no aumentarlas con el procedimiento. Y como vemos en este caso que el paciente tenía +2 - 4,25, quedó neutro en el postoperatorio, pero además las aberraciones las disminuimos un poco, no las aumentamos, que es la parte más importante. Y la centración de la ablación es perfecta. Entonces, ya pacientes con cirugía previa, que son los que más nos atañe a esta charla, es algo como este. Este paciente, si no tenemos un equipo que nos pueda hacer cirugía guiada por aberrometría, no lo podemos tratar adecuadamente, porque es paciente que ya tuvo una ablación hipermetrópica hace muchos años, como es común, vamos viendo que con el tiempo va habiendo una disminución de su poder dióptrico, se va regresando un poco la cirugía, el paciente va perdiendo corrección, pero además va habiendo un desplazamiento un poco hacia la área temporal y probablemente este paciente no le habían hecho una ablación con un eye tracker y una línea de mirada adecuada. Entonces, si vamos al mapa de Wavefront, lo cual es más fácil, lo que yo les aconsejo es ir al mapa de Zernike. Aquí vemos las ablaciones, tanto la esfera como el astigmatismo, las de bajo orden. Las de alto orden, las que nos van a interesar, son de tercero y cuarto orden. Realmente quinto, sexto y séptimo casi no influyen en el proceso final o en el cálculo final de la ablación que va a hacer en cada ojo. Entonces vemos que en este paciente, si yo tengo todas las aberraciones, veo que me va a hacer una ablación casi de 80 micras de profundidad con 1650 nanolitros de volumen, lo cual es muy importante. Entonces, si yo le quito las aberraciones, es lo que hago, que con 2 clips me muestra lo que me haría una ablación sin corregir las aberraciones de alto orden. Veo que la profundidad es la que debe ser, menos de 60 micras, o sea, un 35% menos de profundidad y un 25% menos de volumen. Esto es importantísimo, porque si yo hago esta ablación tal cual, aparte que sí me va a centrar esa ablación descentrada, pero me va a hipercorregir casi en 2 dioptrías este paciente. Entonces es fundamental, es mejor no hacerlo, o quitar las aberraciones, yo prefiero ponerlas, buscar cuál es la que más está causando, casi el 80% de los pacientes, la que altera es la aberración esférica de cuarto orden. Al quitar esta que quedó en gris, la estoy quitando, no la analizo y veo que ya me va a hacer una ablación asimétrica como la que yo necesito para que me centre y ya no me va a hipercorregir. Vemos acá, si la hubiera hecho sin quitar aberraciones, vemos que la aberración esférica es sumamente alta, por eso me va a hacer una ablación de 80 micras
Si le quito esa aberración, ya la ablación va a ser de 60 micras, no me hipercorrige, me produce una ablación asimétrica como la que yo necesito y por eso logro un resultado tan excelente como este. Una ablación completamente centrada, le corregí todo su defecto, pero además vemos que el off está perfecto en el pre con el post. Otro caso que también Ricardo, perdón, es que quiero decirle, por ahí el doctor Santiago Mejía ha levantado la mano, les pedimos el favor que nos hagan las preguntas en el módulo donde dice preguntas y respuestas, no en el chat, sino preguntas y respuestas, por ahí las leemos en voz alta y las contestamos. Ahora sí, Ricardo, puedes continuar. Entonces, estos son todos casos que no son comunes, son casos pues, de cirugías. Anteriormente nos tocaba hacer muchísima cirugía de casos ya previamente operados con equipos anteriores en que no habían eye tracker, habían equipos con muchísimos descentramientos y muchísimas ablaciones irregulares, lo cual afortunadamente hoy por hoy ya casi no lo vemos. Este era un paciente también operado por mí hace muchos años, en que vuelve, en que ya quiere ha perdido agudeza visual y sobre todo la presbicia la ha aumentado. Entonces quiere este ojo para miopizárselo, que es importante. Vemos que si le hago la ablación sin contar aberraciones, o la ablación con las aberraciones sería casi 90 micras, sin aberraciones es un 40% menos, o sea, alrededor de 60 micras. Es lo que yo tengo que mirar. A mí me interesa centrar bien la ablación y corregir la parte de las aberraciones que nos pueden alterar la calidad visual sin producir hipercorrección, es lo importante. Vuelvo y veo en este caso específico, también quito la primera aberración esférica, porque aquí tenemos otra ya en el sexto orden, la de cuarto orden, en este caso la quito, que ella me va a producir, me va a corregir gran parte o más bien balancear gran parte de sus aberraciones de alto orden sin producir hipercorrección. Vemos en el postoperatorio, ya le hice filtrando esas aberraciones, en este caso la aberración esférica, corrijo el coma, el trifoid y las otras, en que me corrige un poco menos de 60 micras. El postoperatorio excelente, corregí las 3.5 dioptrías o 3 dioptrías, muy bien centradas, con una zona óptica y de transición muy amplias, con una buena calidad visual, y vemos en el cálculo, en el topógrafo, el pre y el post, en que me corrigió exactamente las 3.5 dioptrías que yo necesitaba. Ya otros casos, más pacientes usuarios de lente de contacto, es un leucoma que no está en la zona óptica, un leucoma por lente de contacto antiguo, ya completamente cicatrizado, pero que lo tenemos que tener en cuenta si vamos a hacer ablaciones ya por aberrometría o ciertos tipos, porque este es el ojo derecho y el izquierdo con la misma defecto visual, -3, -0.50, pero las aberraciones o el RMS del ojo derecho está muy aumentado comparado con el izquierdo porque tiene una aberración en esta zona que no la manifiesta el paciente, pero vemos que en este caso específico es el trifoid. Pero en este paciente yo necesito hacer una ablación de un -3, -0.50 o quitar las aberraciones de alto orden o filtrarlo, como hice en este caso, le quité el trifoid que vemos acá y tiene 80 micras con 80 micras de profundidad con 2000 nanolitros. Al quitarle el trifoid bajamos a menos de 60 micras, que es lo que me debe hacer para que no me hipercorrija, y vemos que también baja casi un 40% la cantidad de nanolitros, lo cual entre menos volumen de tejidos vamos a quitar de esa córnea, menos aberraciones causamos. Este es un caso muy interesante, es un caso que me llegó operado hace muchos años en otro sitio, tuvieron problemas con el flap, vemos en que hay un efecto hicieron una ablación inferior por un defecto en el corte de la charnela del flap. Entonces, claro, aquí superior tiene muchísimo más poder dióptrico que inferior. Entonces, esto produjo un coma muy alto, haga de cuenta como si fuera una ectasia. Entonces, vemos, si yo le quito todas las aberraciones, solamente corrijo las de bajo orden, vemos que me va a hacer es más o menos un 20% menos, pero me va a hacer una ablación completamente simétrica, lo cual no me va a servir para quitar el principal problema de este paciente, que es una muy mala calidad visual con muchos fenómenos comáticos. Si le quito el coma, vemos que también me hace una ablación simétrica, me hipercorregiría. Este caso es más de una dioptría, pero además no me corrige el problema. Entonces, lo que hago es escojo las aberraciones que me están alterando la cantidad de ablación, como vemos aquí.
quité el coma, el astigmatismo secundario y oblicuo, y quité el trifoil, y vemos que me va a producir una ablación asimétrica, que es lo que necesitamos. Es la gran ventaja de este equipo, que es un trans-PRK en este caso, y vemos que no me produce hipercorrección. Vemos ya la imagen que antes de mandarla para la cirugía del paciente, en que vemos que me va a corregir 1.51 micras de coma, lo cual es sumamente alto, más de 0.4 ya estamos elevados. Entonces, este es el principal problema del paciente, y me va a corregir menos 1.50, menos 2 sin hipercorregir. Y vemos el resultado posoperatorio excelente, muy bien centrado, quitamos ese problema comático tan grande de este paciente. Eficiente, seguro y predecible. Las aberraciones, estos son términos importantes. Las aberraciones de un ojo normal ayudan a la interpretación cerebral de la imagen. Las aberraciones no son malas, son buenas, pero cuando están en el valor que debe ser. Corregir en lo posible las aberraciones ópticas no naturales, eso es lo que estamos buscando, como en los casos que hemos presentado. Compensación de las aberraciones inducidas por el flap y los cambios biomecánicos, lo cual lo hace automáticamente el software de Schwinn, lo cual es bien importante. Las aberraciones de sistemas ópticos anormales disminuyen la agudeza visual y la sensibilidad del contraste, y debemos corregirlas cuando existen y evitar inducirlas en la cirugía refractiva. Esto es todo lo que tenía para comentarles. Muchas gracias por tu excelente presentación. Por aquí tenemos una pregunta del doctor Santiago Mejía para ti, y él nos está preguntando específicamente si lo haces con la SIC o con PRK. Estas ablaciones, ¿las has hecho con la SIC o PRK? Obviamente, entonces, de los casos que presenté, las primeras que eran de ablaciones hipermetrópicas anteriores, las hice con la SIC. Yo no hago trans-PRK para problemas hipermetrópicos. En los únicos casos que hago trans-PRK en hipermetropía son los de las sorpresas refractivas pequeñas de lentes multifocales o lentes monofocales, o sea, después de FACO, pacientes que normalmente, sobre todo un lente multifocal o trifocal, un +1 menos 0.50, quita muchísima visión, le hago un trans-PRK con excelente resultado. El último caso, que era un problema con un flap y era un problema miópico, la hice con trans-PRK. Hoy por hoy hago muchísimas con trans-PRK en los casos miópicos o astigmatismos miópicos y algunos mixtos con una esfera baja. Muy bien. El doctor Andrés Rodríguez pregunta que se debería considerar dejar una aberración esférica en 0.20 a 4.5 milímetros de diámetro para dejar algo de profundidad de enfoque. Sí, obviamente, por eso lo dije claramente, que estas tecnologías y lo que nosotros debemos tener claro, no estamos eliminando toda la aberración esférica. La aberración esférica en pequeña cantidad, tanto negativa como positiva, es muy buena porque aumenta la profundidad de foco. Todos sabemos en los pacientes que hacemos ablaciones hipermetrópicas, como aumentamos la aberración esférica negativa, son pacientes que superamos de +4 para visión lejana, también mejora bastante su visión próxima por la profundidad de foco, pero no la por encima de 0.4, 0.5, que ya genera cambios en la calidad visual. Muy bien, Ricardo, te agradecemos muchísimo tu participación el día de hoy, y es importante, con lo que acaba de decir el doctor Rodríguez, aclarar que todos los perfiles de ablación que vienen customizados ya para dejar una esfericidad natural, lo más natural posible de la córnea, y que obviamente la aberración esférica depende de la esfericidad y no al contrario, de la esfericidad con que quede la córnea, de eso depende la aberración esférica, y que adicionalmente cada vez que se modifica estos perfiles de ablación, pues hay que tener cuidado, lo que está mostrando Ricardo, de no irse a pasar en una corrección aberrométrica de lo que ya está el perfil, digamos, customizado. Eso es precisamente el cuidado que hay que tener. Muy bien, entonces a continuación el doctor Enrique Graue. Tenemos el placer de tenerlo hoy. Sabemos que está muy ocupado. Muchas gracias por tu tiempo y bienvenido. Ya el micrófono es todo tuyo. Primero, muchas gracias a todos por la invitación. Y bueno, en estos minutos que siguen vamos a platicar un poquito del uso de cirugía personalizada en combinación con cross-linking en el tratamiento de queratocono, que son
pues como todos ustedes saben, córneas aberradas por naturaleza. Y bueno, quizá empezar por una editorial que salió este mes en la revista Naranja, ¿no? Que desmitifica un poquito la cirugía refractiva en pacientes con queratocono. A lo largo de la última década se ha generado cada vez más evidencia, pequeña, es cierto todavía, e incierta también, pero que la cirugía refractiva en córneas con queratocono pudiera ser una mala idea. ¿Cuál es el razonamiento detrás de ella? Primero es mejorar la arquitectura del domo corneal, mejorando la redistribución del estrés en las fibras de colágeno y mejorar las aberraciones. Sabemos que el PRK tiene un efecto fototerapéutico, además de tener un efecto refractivo, y para esto se han puesto o propuesto varios tipos de protocolos. El Atenas, quizá el más famoso. Bueno, entonces, platicamos que hay varios tipos de protocolos, tanto PTK como PRK guiada por topografía, ya sea el CRETA primero o el Atenas después. Y los candidatos son aquellos pacientes que tienen insatisfacción con la agudeza visual mejor corregida, que aquellos que tienen intolerancia a lentes de contacto y, por supuesto, que todavía tengan cierta córnea que permita hacer una reducción del estroma, pero manteniendo un buen volumen corneal. Y, por supuesto, el objetivo es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y este es un estudio razonablemente interesante donde mejora la percepción de salud en general y mejora la dependencia de pacientes queratoconos tratados con este protocolo de Atenas. A lo largo de los años, los diferentes estudios o las diferentes series han demostrado que este procedimiento puede ser seguro, eficiente, con pocas complicaciones, siempre y cuando se mantenga una ablación limitada, una zona óptica pequeña, y todavía está por definir qué es mejor si es un crosslinking estándar o acelerado. Esta es una revisión reciente de los diferentes estudios y todos ellos tienen en común que tienen un número limitado de ojos, un seguimiento ciertamente limitado, aunque ya hay una actualización de 10 años. La mayoría de los casos, si no es que todos, mejoraron la agudeza visual y la regularización de la córnea y las complicaciones eran poco frecuentes. Así que para fines de esta plática, hablaremos de la técnica y el análisis usando el ORK-CAM de Sirius y usando, por supuesto, el Schwinn-Damari 750, donde nosotros lo que hacemos es una derivación epitelial de 9 milímetros, planeamos una ablación limitada a 50 micras, y le damos cierta orden de prioridad al tratamiento. Sé que hay otros autores que lo hacen diferente, con resultados más o menos similares. En este caso, tratamos o mejoramos las aberraciones primero, después el cilindro, y después hacemos el crosslinking acelerado. Bien, esta es la forma en cómo hacemos el tratamiento. Exportamos primero la topografía al ORK-CAM, y ahí en el análisis lo que hacemos es seleccionar primero... Enrique, está congelada la pantalla, porque aquí no están pasando los diapositivas. Pena. No se ve lo que hablas. No me digas, qué pena. A ver. Sí, estamos en razonamiento, es la que se está viendo en la pantalla. Ahí sí, ahí ya entró. Ahí sí. ¿Avanzó? Perfecto. Ahora sí está muy bien, esta pantalla. Perfecto. Bueno, entonces la prioridad, decíamos, es tratar las aberraciones, después el cilindro y luego la esfera, aunque platicaba yo que hay otros autores que hacen lo contrario. Primero tratan la graduación, quizá primero la esfera, luego el cilindro y luego las aberraciones, y los resultados han sido semejantes en todos. Entonces, lo que hacemos básicamente consiste en exportar la topografía. Una vez teniendo la topografía, seleccionar las aberraciones que vamos a tratar, y aquí le podemos pedir al software que nos haga una reducción del volumen o una reducción de la profundidad para ajustar el tratamiento a una ablación limitada. Y si bien, como veremos en este paciente, podemos seleccionar no tratar todo el error refractivo o tratar parcialmente el error refractivo. En este ejemplo, seleccionamos las aberraciones, reducimos la profundidad y le solicitamos que trate un poco del cilindro que tiene este paciente, dado que si jugamos con el software y tratamos más cilindro, entonces la profundidad del tratamiento es mayor a la deseada, que debe limitarse más o menos a 40 o 50 micras máximo. Este es el caso de este paciente que me mostré anteriormente. A su izquierda tiene el resultado postoperatorio, a la derecha el preoperatorio, y como se puede observar hay una reducción importante en el astigmatismo y además hay una regularización de la superficie
que mejora la calidad de la visión. Aquí, en este mapa, en esta gráfica de las aberraciones, vemos cómo en el post-op, aquí está al revés, a su mano derecha está el post-op, una reducción importante del coma que tenía este paciente y la capacidad visual mejoró significativamente de 20/25 a 20/20. Este es otro caso tratado de la misma forma, este es un año después del tratamiento, donde también seleccionamos las aberraciones y redujimos un poco la graduación, mejorando la capacidad visual y mejorando, por supuesto, la refracción, lo que repercute en una mejoría en la calidad de vida de los pacientes. Esto es un resumen de los resultados que hemos tenido a lo largo de 3 años. Ya son 30 ojos de 16 pacientes, algunos de ellos ya con 3 años de seguimiento. Y este es el resumen de los resultados donde todas las variables mejoraron significativamente, tanto la agudeza visual no corregida como la corregida, pero también el error refractivo disminuyó de forma significativa. Aquí, en esta gráfica que demuestra cómo la agudeza visual no corregida mejora a lo largo del tiempo y se mantiene ya también a lo largo del tiempo, y en el caso de seguridad, pues los pacientes, usualmente un ojo de un paciente perdió más de 2 líneas de visión. Y lo más importante es que a lo largo de todo el seguimiento de estos pacientes, la visión se ha mantenido estable y dado que no corregimos todo, el error refractivo permite que el efecto del crosslinking pueda seguir mejorando, es decir, reduciendo a lo largo si ven mi cursor aquí, a lo largo de los meses, no sobrecorrija a los pacientes con queratocono. Un poquito de la discusión, bueno, no sabemos qué es mejor, si utilizar el crosslinking convencional o el acelerado, o si el que sabemos que el transepitelial tiene resultados subóptimos, o si bien, ¿qué es mejor? Si hacerlo simultáneo o hacerlo secuencial. Simultáneo tiene ciertas ventajas, primero es un solo procedimiento, pero no sabemos cómo va a cambiar el crosslinking, la arquitectura de la córnea a lo largo de los meses que siguen, y por supuesto hay un riesgo aumentado de haze. Y el haze en estos casos no sabemos bien a qué se debe, dado que el crosslinking induce una apoptosis de los queratocitos en el estroma anterior y el mecanismo es incierto. El secuencial pudiera ser, es decir, hacer la ablación 6 meses después, pudiera tener mejores resultados, siempre y cuando el crosslinking haya sido profundo, dado que si lo hacemos solamente superficial, pudiera tener, o la ablación pudiera remover el estroma que hemos fortalecido. Otros dilemas, bueno, pues es que es mejor si hacerlo guiado por topografía, si hacerlo por wavefront corneal, si hacerlo estándar o solamente hacer una PTK. ¿Qué es mejor, tratar las aberraciones o la refracción? O si el crosslinking es mejor hacerlo convencional o estándar, acelerado o estándar. Y bueno, con esto termino esta parte de la plática. Los conmino a que todo el mundo guarde prudencia en estas épocas de aislamiento, aunque puede tener efectos secundarios, ¿no? Y bueno, les decía, cuídense a los demás. Y creo que todavía tenemos unos minutitos más para platicar de otra forma, de otro caso. Enrique, dame un segundo, que aquí hay una pregunta y creo que ya la contestaste, y fue acerca de el haze, que más o menos cuál ha sido tu porcentaje del haze en simultáneo, pregunta Vanessa Pongo. Y respecto a eso mismo, por acá el doctor Santiago Mejía puso en el chat que él lo hace simultáneo, corrigiendo esferocilindro más crosslinking y ambos procedimientos separados, y que simultáneamente genera una hipocorrección de la corrección esferocilíndrica. O sea, la doctora Pongo pregunta por el haze en el simultáneo y el doctor Mejía dice que simultáneo hay una hipocorrección que un nuevo software lo corrige para dar mejores resultados. Entonces, primero la doctora Pongo, ¿qué tanto haze has tenido en simultáneo? En todos los casos ha habido algo de haze. Ahora, no es el haze que estamos acostumbrados a ver después de una PRK, ¿no? Es un haze que en todos los casos mejoró a lo largo de los meses. No es un haze como en el aspecto de panal, sino es más bien una opacidad en el estroma que va mejorando con el paso de los meses, muy parecido al haze que vemos en crosslinking, quizá un poquito más intenso. Y en cuanto a la segunda pregunta,
la hipocorrección, el tema de la hipocorrección del efecto esferocilíndrico. Bueno, a menos que sea un efecto un defecto refractivo muy pequeño, yo creo que la sugerencia es corregirlo parcialmente para permitir porque el crosslinking sabemos que tiene un efecto de aplanamiento a largo plazo. Entonces, bueno, si lo corregimos todo, corremos el peligro de que después quede hipercorregido al año o a los 2 años después de haber hecho un procedimiento. Sí, mucho más sano ser conservador. Sí, yo y creo el que sí. manejo, ¿no? el manejo de mitomicina, por acá preguntan con el manejo de mitomicina. ¿Cuánto tiempo los corticoides? Que si le haces segundos por dioptría o no, o usas un estándar de usar tanto tiempo de mitomicina al 002. ¿Cuánto tiempo la dejas? La ablación es muy pequeña y la mitomicina tiene un efecto parecido, si lo quieren ver así, al crosslinking. Es decir, hay una depresión de los queratocitos en el estroma anterior de la córnea. Entonces, la mitomicina está indicada y lo que hace, cuando está indicada es porque inhibe la activación de los queratocitos. Y en este caso, no parece ser necesario. Pero sí. bueno, es algo que, si vamos a hacer una ablación mayor o una ablación mayor a 60, 70 micras, o tratando cilindros altos, pues a lo mejor sí valdría la pena colocar un mitomicina, que yo lo usaría al 0.02%, cuando menos 1 minuto en ese caso. En este caso, ya la ablación es limitada y ya hay una depresión de los queratocitos por el efecto del crosslinking que va a suceder, ¿no? Entonces, no, en este caso yo no lo haría. Perfecto, no, acá es importante aclarar que estamos hablando de hipocorrecciones esperadas cuando hay crosslinking asociado, ¿no? No porque el equipo haga hipocorrecciones, es importante. Bueno, así es, y lo estamos planeando así, ¿no? Claro, exactamente. Y última pregunta, por acá hablan de los mapas epiteliales previos al tratamiento. ¿Qué tanto los haces? ¿Qué importancia le das? Pues yo creo que le daría mucha importancia. No tengo disponibles equipos que hagan mapas epiteliales todavía. Pero en su momento yo creo que le daré importancia tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de estos pacientes en este caso. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿tienes un último caso para presentar? Tengo otro caso de una paciente de 41 años que tuvo un láser hipermetrópico, que tenía el antecedente de una endotropia parcialmente acomodativa. Era ligeramente ambliope, a decir de ella, y había sido operada de un +3 esférico en ambos ojos y estaba muy insatisfecha con la visión, sin corrección. La refracción, cuando yo la conocí, ya era menos 0,75 con menos 2,25 a 180 grados y corregía no a lo que ella decía que veía, yo la conocí ya operada, pero con lente de contacto mejoraba a 20-30. Y este es el mapa topográfico, el mapa tangencial, que muestra ligera descentración del tratamiento, además de que ella tenía por la endotropia un ángulo capa muy acentuado. Y entonces, bueno, nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo tratamos el subjetivo a pesar de que el subjetivo no mejoraba lo que podía mejorar ese ojo? ¿Lo hacíamos una ablación guiada o lo hacíamos esto por aberrometría corneal, por topografía corneal o por una aberrometría total? Y si bien creo que todas pudieran ser adecuadas, yo me decidí a hacerlo por una aberrometría corneal en un primer paso, platicando con ella que podía ser necesario hacer un segundo tratamiento. Y este fue el plan de tratamiento que hicimos, también con aberraciones corneales programadas, muy parecida a la forma del queratocono, aquí tratando todas las aberraciones. Y el resultado es un mejor centrado. Y la agudeza visual y la refracción mejoró sin tratar la refracción. Esto fue solamente tratando las aberraciones, lo cual habla de un poquito del efecto que puede tener las aberraciones en la refracción, que no es muy real, al hacerlo cuando un tratamiento está descentrado. Y este es al año de tratamiento y ver cómo mejoró de forma muy importante la agudeza visual y la refracción con solo tratar las aberraciones. Y este es el mapa o la gráfica de las aberraciones tratadas antes, aquí a su mano izquierda, y después
cómo mejora de forma muy importante tanto el coma como la aberración esférica, ¿no? Y bueno, esos son ejemplos de cómo utilizando la tecnología de wavefront corneal podemos impactar positivamente en la calidad visual de los pacientes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Enrique. Por ahí había otra inquietud y es Sí. respecto a la pregunta específica de si lo haces en qué tipo de estadios de keratocono, y yo creo que tú lo dijiste, que eran ablaciones pequeñas, y vemos en esta imagen que lo que tienes ahí es una córnea sospechosa, más que un cono, pues, estadio 2, Me 3. regreso. Entonces, no sé, ajá, ¿qué lo haces? Ah, perdón, sí. Aquí tiene 50 y tantas de dioptrías, ¿no? Ah, es que no se ve bien, claro. Sí, pero son 50 y tantos, 52 dioptrías, si Son, mal no recuerdo. sí, son 52, pero no es un cono en estadio severo. No, bueno, Y- estos es para Algo más. conos, sí, conos pequeños, definitivamente, ¿no? Sí, o sea, Pero, no son conos no son conos que tengan mucho adelgazamiento, porque de hecho ya no aplicarían al crosslinking. O sea, lo importante es que tienen que aplicar a crosslinking y no tener un cono con un defecto tan grande y con una deformidad tan grande en los mapas axiales, claro, supongo. tienes que tomar en cuenta que si le vas a hacer crosslinking tienes que tener al menos 350, no, 400 micras Claro. de estroma una vez que has hecho la ablación, ¿no? Ujú. Entonces todas las córneas tenían 450 micras para arriba, Sí, ¿no? exacto, No son exacto. conos muy avanzados, así es. Ajá, exacto. Bueno, no, entonces, no sé si haya otra pregunta por allí o podemos pasar ya al doctor Miguel. Y Una intervención. Acá hay una pregunta que dice lo siguiente, del doctor Fernando Mora para el doctor Graue. Dice, ¿en la planeación se pone el 100% de la refracción o un porcentaje menor? Esa pregunta se la dirijo al doctor Graue debido a la planeación que se hace con el refraction y con la pirámide. Doctor Graue, por favor, cuéntenos. Platicaba que creo que todos lo que hacemos esto lo hacemos ligeramente distinto. Yo sé que Sam anda por ahí. Sam trata primero la refracción y luego las aberraciones. Pero no, en este caso tratamos las aberraciones primero y luego una reducción parcial, y puedes jugar con diferente volumen de tratamiento para ver cuál es el que se ajusta a tu paciente. Y yo creo que si hemos de pecar en algo es en hipocorregir, no en hipercorregir. Entonces, mantener una ablación limitada, no creo que haya una receta para todos. Es decir, a todos le vamos a tratar el 50% del cilindro y el 25% de la esfera, o el 50% de la esfera y el 25% del cilindro, no. Depende mucho de la refracción que tiene el paciente y lo que tú quieras lograr con eso. Y lo que estamos buscando es mejorar su capacidad visual, mejorar su calidad de vida y probablemente, en algunos casos, hacerlos independiente de anteojos, que no siempre es el caso, ¿no? El objetivo es mejorar su visión con anteojo o hacerlos más independientes, pero no, quizá no el 100. Entiendo, doctor. Entonces allí usted utiliza para apoyarse la herramienta del refraction con los constraints que trae dentro de la plataforma. ¿Es correcto? Ok, Correcto. perfecto. Gracias, doctor. Ya Yo quedó creo entonces la perdón, pregunta. yo creo que es Doctor bueno para Fernando Mora. la audiencia tener en cuenta que estamos hablando de queratoconos. Yo, en mi caso particular, yo no opero queratoconos. Entonces, claro, hay que ser hipocorregir. En los casos de aberraciones altas, por cirugías previas o accidentes o leucoma, lo que tú quieras, sin queratocono, yo sí prefiero, en mi caso particular, tratar de llevar más el paciente a quitarle todo su efecto refractivo e hipocorrijo las aberraciones. Claro que cada caso es particular, pero como lo dijo Enrique, en el caso de lo que está haciendo él, me parece lo más exacto cuando a los que lo hagan. Hipocorregir el defecto refractivo y también corregir sobre todo las aberraciones la parte que se pueda. Teniendo en cuenta que todos, si no es que, la inmensa mayoría, si no es que todos los pacientes son miopes, y el crosslinking puede o va a tener un efecto La aplanación. pequeño o grande de aplanación a futuro, ¿no? Entonces sí nos podemos meter en broncas si tratamos toda la graduación. Claro.
Perfecto. Y creo que eso es bien importante lo que acaban de decir, esto no es refractivo, es de regularización, es de mejorar calidad de vida y hay que saber usar la herramienta en estos casos más que nunca, usar cada parte de las herramientas que tiene en el caso del Schwinn para poder optimizar y personalizar de acuerdo a cada caso lo que se busca. Entonces ahí sí debemos recurrir a nuestra directora Ruby Morales cuando tengamos un caso para que nos ayuden a personalizar si no lo manejamos muy bien. Muy bien, entonces damos paso al doctor Miguel. Muchísimas gracias a Rocol por la oportunidad de participar en este seminario y también por la tremenda oportunidad de estar con este distinguido grupo de colegas. Trataré de agregar mi pequeño aporte desde mi modesta experiencia. Este es un tema sumamente interesante y demás controversial en el sentido de que, como todos han dicho, hay más de una fórmula o más de una herramienta. En mi caso, yo le propuse al panel científico conversar sobre algo que a mí me gusta, que es el Trans-PRK. Si bien también es un tema de que no todos están de acuerdo en el uso, yo he vertido mi experiencia de cirugía refractiva en Trans-PRK porque opino que es una herramienta muy valiosa de esta plataforma. Y en este caso, para obviamente hacerlo aún más, desde mi punto de vista, interesante, pues mostrarlo en casos un poco distintos o que se salen de la norma. En el primer caso que les quería mostrar es una paciente femenina de 33 años que durante la cirugía LASIK presentó un accidente y fue necesario abortar el procedimiento desde el punto de vista de la ablación láser. Como pueden ver, la refracción preoperatoria que tenía era menos 1,50 esférico con menos 0,50 cilíndrico a 180 y concedía la unidad de visión. Y cuando llega a nosotros, que tiene el mes de este accidente, pues tiene una refracción de más 1,50 esférico con menos 5 cilíndrico a 180 grados y no logra más de 0,6 de visión. La córnea es transparente al examen. Presenta esta topografía preoperatoria, que la tenemos disponible y ustedes pueden observar que el punto más delgado es de 540 micras y las queratometrías centrales 43. Tiene este mapa aberrométrico. Déjenme correr un poquito. Acá. Les muestro ahí que presenta un coma moderado de 0,37 micras a 6 milímetros. Y en el caso de las topografías evolutivas, vemos que la topografía al mes del accidente hay una pérdida de 20 micras centrales de tejido. Hay este efecto que observamos en el mapa tangencial anterior y hay unas queratometrías que muestran un astigmatismo topográfico de casi 6 dioptrías. La aberrometría obviamente se ha disparado, presenta un coma muy alto, 0,98. Y les quería mostrar también que el Sirius tiene esta herramienta muy interesante que es el break-up time, que nos ayuda bastante a distinguir el estado, digamos, de la película larimal o de la lubricación del ojo del paciente. Esta paciente la seguimos durante algún tiempo, pero porque como es lógico, este tipo de casos es preferible esperar el mayor tiempo posible para que se estabilice la superficie, ya que inicialmente hay una hiperplasia epitelial que compensa el defecto y después esto va regresando. El defecto que ustedes ven es similar, aunque se va aplanando paulatinamente y coincidentemente con la refracción, que baja a más 1 esférico, menos 4,75 a 180, pero sigue con una visión deficiente. Y la aberrometría, que también mantiene la coma alta, aunque baja ligeramente, pero también elevado. Finalmente, con esta topografía de los 6 meses, podemos ver que mantiene 30 micras de pérdida de tejido central y que queratométricamente, si bien se redujo un poco, mantiene un cilindro de 4,70 queratométrico.
y el coma también se redujo bastante. Fíjense que con la regresión espontánea el coma también se redujo bastante. Estos casos son muy interesantes porque cambian mucho, son muy dinámicos, como es lógico. En este tipo de pacientes se plantean varias soluciones, como se ha ido discutiendo en el panel. Bueno, pues obviamente como son perfiles asimétricos, o mejor dicho, superficies asimétricas, pues hay que buscar soluciones, ojalá también asimétricas, para corregir estos defectos. En este caso, el perfil wavefront de este paciente, estas son las ablaciones que muestra, y el perfil asférico, que es más simétrico, estas son las ablaciones que muestra. El problema es que, como ustedes pueden ver en este caso en la flecha de la izquierda, pues hay una zona deprimida, obviamente, donde hay la diferencia, digamos, que existe de poder óptico de la córnea y de tejido en la zona, hace que al ablacionar esa zona podría sobrecorregir y darnos una sorpresa refractiva importante. Estos son casos desafiantes donde es difícil tomar una decisión si corregir solamente, o sea, de una vez todo el defecto parcial, o hacer un perfil wavefront, que es la segunda opción. Algunos colegas sugerirían probablemente hacer solamente el perfil wavefront, solamente corregir las aberraciones de alto orden, que gasta mucho menos tejido, regulariza la córnea y nos deja un defecto residual corregible en una segunda intervención, o tercera en este caso. Y un plan C puede ser eventualmente corregir de forma media, o sea, intermedia, no utilizando el perfil de aberración de alto orden, que es un poco impredecible en este caso, y si en una segunda instancia la paciente presenta un defecto refractivo residual asociado a aberraciones de alto orden, pues se puede también corregir. En este caso nosotros elegimos el plan C, lo cual puede algunos estar de acuerdo, otros no, pero sí consideramos, como veían en la diapositiva anterior, reducir parcialmente el cilindro, pensando que la paciente refractivamente o queratométricamente compensaba aproximadamente una dioptría su astigmatismo preoperatorio. Entonces, para evitar una sobrecorrección y además para ahorrar tejido para una futura reintervención, decidimos hacer este perfil de ablación utilizando el offset pupilar, que es muy importante cuando hay más de 0.2 milímetros, y en 42 segundos se realizó la ablación, que afortunadamente cambió la vida de esta persona. En el primer día de control postoperatorio sin corrección, con TransPRK, aunque no lo crean algunos, conseguía 0.8 de visión. Es impresionante este nuevo perfil de ablación de Smart Surface, cómo consigue un efecto wow muy importante en los pacientes. Al mes, el paciente conservaba la visión, incluso mejoró una línea, y apareció un pequeño error astigmático, y al año la paciente sigue con una visión 0.9, no consigue la unidad, pero refractivamente, como pueden ver acá, está bastante bien, está prácticamente neutra. Tiene la topografía, un aspecto muy bueno para mi gusto. Como pueden ver, el mismo mapa tangencial anterior que habíamos mostrado antes está bastante homogéneo, y el coma, si bien aún se mantiene, se redujo significativamente y se acerca al que tenía preoperatoriamente. Como decía el colega inicialmente, pues lo importante acá es no aumentarlo, sino tratar de reducirlo o eliminarlo. Podemos comparar los mapas preoperatorios a la izquierda, el de post-accidente y finalmente después del tratamiento, afortunadamente en este caso con un muy buen resultado. El segundo caso que les quiero mostrar, y en honor al tiempo lo hago más o menos dinámico y rápido, es un paciente de 49 años que usa anteojos y que fue operado de pterigio hace 10 años de ambos ojos. Quiere o desea mejorar su visión con alguna cirugía. Nosotros le hacemos su refracción preoperatoria, vemos que tiene una visión 0.3 sin corrección en el ojo derecho, que mejora 0.9 con más 4 con menos 2 a 155, y en el izquierdo tiene 0.1 que mejora 0.7 con más 5 con menos 350 a 180. Tiene algunos leucomas, irregularidad en la córnea nasal de ambos ojos, un poquito más en el lado izquierdo. Estos son los mapas topográficos preoperatorios. Como ustedes pueden ver, existe este defecto asimétrico en ambos ojos, mucho más marcado en el izquierdo, con estas zonas elevadas o prominentes aledañas a zonas más profundas con un bajo poder queratométrico o refractivo. Los mapas aberrométricos preoperatorios mostraban, sobre todo en el lado izquierdo, un
un trefoil muy alto. Y bueno, planteamos nuevamente propuestas, planteamos el wavefront, planteamos aberration free, enmascarar un poco las lesiones, combinar opciones. En este caso, como ustedes pueden ver en la figura de la izquierda, pues el mapa wavefront coincide bastante, la aberración, la ablación, el mapa o el perfil de ablación con el mapa tangencial de la topografía. Y en cambio, en el lado izquierdo, como el defecto es mucho mayor, pues el mapa de aberración guiada por frente de onda no es tan coincidente, incluso ablación en esta zona que está deprimida acá. Entonces es un poco más impredecible el resultado, en este caso para mi gusto y hasta donde puedo entender yo. Y el perfil asférico pues es un poco más simétrico y la zona de tratamiento coincide bastante más con la zona alterada o afectada, digamos, por esta irregularidad en la superficie. Finalmente decidimos hacer, voy a mostrarles solamente el lado izquierdo por un tema de tiempo y porque es el ojo más interesante. Decidimos hacer TransPRK aberration free también. En este caso enmascaramos un poquito la zona con solución salina balanceada para tratar de que las zonas más prominentes sean tratadas con más intensidad por el láser que la zona que está cubierta por suero. Es un poco artesanal, pero puede colaborar con la causa que estamos buscando, que es homogenizar la superficie. En este caso, 76 segundos de ablación de tratamiento y una gran zona óptica, que es importante en estos casos, buscando también utilizar el offset pupilar, sobre todo en estos casos que hay un offset importante de 0,42. Y bueno, una vez que terminado el procedimiento, esta es la topografía preoperatoria que se las volví a mostrar para que la recordaran, y esta es la topografía postoperatoria. En el ojo derecho, como pueden ver, el aspecto es espectacular, o sea, la regularización de la superficie es extraordinaria. En el lado izquierdo, obviamente, como el defecto era tan alto, disminuyó, como pueden comparar, pero siempre mantiene un pequeño efecto. No obstante a eso, también es importante seguir este tipo de mapas, como les decía, de película lagrimal, porque influyen mucho en el resultado visual y topográfico. Como pueden ver en el lado izquierdo, esta queratoscopía y el break-up time está alterado, por lo tanto también altera el resultado visual y topográfico del paciente. La evolución visual de este paciente para el ojo derecho, esta es la preoperatoria nuevamente. Al primer día conseguía 0,6 en ambos ojos, bastante bien. Al mes, 0,8 en el ojo derecho, con ese pequeño error refractivo de astigmatismo mixto. Y en el ojo izquierdo 0,7, que con un pequeño cilindro a 170 grados. A los 6 meses, 0,9 ojo derecho, 0,7 ojo izquierdo, y al año el paciente retrocedió un poquito en la visión del lado izquierdo, con un poquito de aumento en el cilindro, pero también tiene un poco de relación, como les decía, con el ojo seco, pienso yo, y con el residuo de aberraciones que presenta, pero aún así consigue una visión 0,8, por lo que el paciente está bastante contento. Desde el punto de vista de mis impresiones y mis recomendaciones para este tipo de casos y con esta técnica es que, primero que nada, lo importante en estos casos es regularizar la superficie. La inmensa mayoría del déficit visual de los pacientes relacionados con aberraciones de alto orden tiene que ver con la superficie anterior de la córnea. Por lo tanto, si la arreglamos de una u otra forma, el paciente va a mejorar casi seguro. Lo importante es no sobrecorregirlas y tampoco no sobrecorregir refractivamente al paciente. El TransPRK yo lo realizo casi en el 100% de mis pacientes normalmente, y lo he reemplazado por el uso del LASIK, y los resultados hasta el momento para mí son muy buenos. El uso del wavefront siempre debe ser la primera opción en estos casos de irregularidad en superficie corneal, y agregarles también, por último, de que en la actualidad el uso de la medición del epitelio corneal, como se mencionaba antes, el mapa epitelial ofrece una nueva herramienta, lo cual ya está disponible en la plataforma Amaris de Squint, para ultra personalizar, por así decir, el TransPRK y conseguir aún mejores resultados. Eso es básicamente lo que les quería mostrar. Entonces, supone que usaste mitomicina,
en los Sí, 7 a 8 milímetros yo, centrales por el riesgo de Hayes. yo uso mitomicina en todos los pacientes, si bien la orientación, la indicación, las recomendaciones que en casos de bajas ablaciones no es necesario, yo uso rutinariamente y la verdad que no solamente tengo un paciente con Hayes que yo recuerde, digamos, en mi casuística, pero acá afortunadamente no tenemos muchos Hayes y este caso, el segundo, presentó un pequeño Hayes tardío que resolvió con corticoides en la zona justo del defecto principal del ojo izquierdo y resolvió con corticoides afortunadamente. O sea, así que estas topografías son recientes y ambas son de más pasadito del año, así que está bastante estable en ambos casos. Bien, ¿y cuánto tiempo usas el corticoide? Preguntan por acá. Sí, es una pregunta clásica. La verdad que sí, en los pacientes rutinariamente yo hago un esquema muy sencillo de 10 días con dexametasona, después a dosis más a frecuencia más cercana, unas 4 veces al día, después paso a un corticoide de superficie, fluorometolona o loteprednol por 2 semanas más, y después según cada caso. Si el caso está muy bien, ahí suprimo el tratamiento, y si el caso es como este, sospechoso o tiene mayor riesgo por el motivo que sea, pues lo mantengo 2 o 3 semanas más y lo voy siguiendo, digamos. Pero Bien, generalmente ese es el esquema que utilizo. muy bien. Por aquí también preguntan que cómo usa la mitomicina, cómo la usa, diluida al 0,02 por cuánto tiempo. Sí, la utilizo al 002 y hago una pequeña variación. Nunca utilizo menos de 40 segundos. Utilizo 40 Ok, segundos hasta 1 minuto, en ese rango. bueno, Entonces, muy en bien, este caso, al menos el segundo paciente, pues lo usé 1 minuto, uso un poco más. Pero muy bien. es de 40 segundos y 1 minuto. Em, bueno, por aquí hay otras preguntas. Que si es igual trans-PRK o PRK y en qué se diferencia. Mira, muy buena pregunta. Yo pensaba ahora al principio, pero como el tiempo es acotado, pues salté esa parte. El trans-PRK es obviamente similar al PRK, pero la diferencia es que la ablación del epitelio se hace con el láser. En el PRK, como sabemos, pues lo hacemos mecánicamente, ya sea con alcohol o de la forma que lo prefiramos hacer. Pero la diferencia principal acá es que el trans-PRK yo creo que realmente es la única técnica que no tocamos el ojo. O sea, es una técnica realmente libre de tocar el ojo del paciente, ¿no? Lo hace el láser todo y la verdad que a mí me costó muchísimo. Yo creo que después de unos 3 o 4 años de haber estado haciendo LASIK y PRK fue que me animé a entrar en el trans-PRK porque hay muchas inquietudes Eh, de si es impredecible el resultado, y bueno, con sí, justa razón. sí, Miguel, pero creo que es importante aquí puntualizar que el equipo de Schwinn específicamente tiene algo que se llama Smart Pulse, que optimiza punto a punto para que no se superpongan, número 1. Número 2, tiene su perfil esférico, que permite además que los rayos que van en periferia, que llegan con otra orientación de ángulo, no cambie, mejor el ángulo de incidencia para que no haya hipocorrección. Eso lo tiene toda la plataforma de Schwinn. Pero adicionalmente en el trans-PRK se optimiza el epitelio, la ablación epitelial. Recordemos que no es lo mismo el epitelio en el centro que en periferia y uno puede modificarla. Además, él trae una ablación epitelial por default en el trans-PRK y uno la puede modificar, y en eso le pediría a Ricardo León, porque él tiene mucha experiencia en optimizar el epitelio de acuerdo a los casos. Creo que, Jimena, sí, ahí es importante, sobre todo la diferencia entre el PRK y el trans-PRK. La diferencia más grande radica en que con el trans-PRK no hay trauma ni químico ni mecánico, porque el láser es el que quita el epitelio. Desde ese punto, desde ese concepto, vemos una diferencia gigante en la respuesta del paciente. Siempre yo había sido muy enemigo del PRK, lo dejaba únicamente para los casos obligatorios, casos pues, de córneas delgadas, astigmatismos oblicuos, por el dolor posoperatorio, y que eran casos que se retardaban 1 semana, 15 días, a veces en lograr una epitelización completa. El trans-PRK de entrada
produce una ablación sumamente homogénea, como lo dijo muy bien Jimena y como lo dijo Miguel, explicaron muy bien las características de ese wow que llaman ellos, y eso se ve que al máximo a los 3 días, 72 horas, está completamente epitelizada esa córnea. En todos los casos que he hecho de TransPRK, he tenido nomás 1 o 2 casos de un Heydt de una crucia caso, por clasificarlo, que no ha interferido para nada ni en la calidad visual ni en regresión del caso. Pero sí es muy importante es que la estabilidad de estos pacientes es magnífica. El dolor se redujo en un 80%, el dolor posoperatorio, y ya hemos ido mejorando con ciertas medidas. Yo también, como uso los primeros 7 días, un corticoide, dexametasona puede ser, con un antibiótico, y después ya lo cambio a una fluorometalona o lopeprenol de 0,5 o 0,2 durante 4 a 6 semanas, más que usen gafas con protección solar en el sol, pues gafas de sol porque el paciente ya está viendo muy bien. Y realmente la respuesta ha sido, y la estabilidad a muchos años que lo llevo haciendo es magnífica. Y respecto a lo del epitelio, que fue lo que me cambió, porque yo inicialmente hacía PTK, PRK, porque no estaba de acuerdo con el software de Schwinn, que a todos nos tenía obligatorio colocar un grosor de epitelio de 55 micras con una progresión a 65 micras, lo cual no es lógico. No puede ser el mismo grosor de epitelio de una córnea de 480 micras o una córnea de 600 micras. Por eso desde hace 10 años yo venía haciendo más o menos PTK, PRK con excelentes resultados, y me busqué en esa época mucho qué hacer con el grosor del epitelio. Entonces, después de los estudios que yo revisé y que hice, sobre todo había mucho estudio de PTK para la erosión recidivante, y que todos utilizaban más o menos una profundidad de 50 micras, pero sabían que había un shift hipermetrópico más o menos de 0,75, 0,50, porque había que ablacionar 10 micras de la Baumann. Entonces, hice los cálculos de hacer 8.5% de la paquimetría central. Resumiendo, en una córnea de 500 micras hago 42 micras de profundidad central en el software de TransPRK, con la progresión que él automáticamente la coloca si queremos. Y de ahí para allá, y tengo resultados desde hace, con el TransPRK, desde el 2017, con una estabilidad excelente, y también cuando lo hacía con el PTK-PRK, desde hace 8 años, estabilidad hasta el momento perfecta, disminuyendo fuertemente la profundidad de ablación y el volumen de ablación, lo cual cambia mucho la calidad visual porque no producimos aberraciones. Muy bien, y por acá es bien importante también aclarar que hay que seguir el nomograma sugerido por Schwinn de TransPRK respecto a las zonas ópticas y a cuáles casos sí se puede y no se puede, qué nivel de miopía, o sí, miopía desde cuánto, hipermetropía desde cuándo, astigmatismo desde cuánto, para poder que tengamos buenos resultados. O sea, los buenos resultados también dependen del seguimiento de los nomogramas, pues que la doctora Ruby los conoce pues perfecto, y si alguno tiene alguna duda al respecto, pues es mejor consultarlo con ellos para que nos colaboren en hacerlo adecuadamente. No sé si me permites agregar, en eso mismo que estás diciendo, el TransPRK en ablaciones muy bajas, sobre todo cercanas o bajo una dioptría, es donde es un poco más complicado, porque justamente si es que hay una diferencia muy importante en el epitelio, la hubiese, y no la estamos especificando, pues podemos tener una sobrecorrección en estos casos. En los casos que son más de mayor dioptría o de mayor potencia, pues hay menos chance de este tipo de complicaciones, digamos. Entonces, ojo con esos casos que son de bajas ametropías. Hasta que tengas disponible, pienso yo, el mapa epitelial específico para cada paciente. Lo mismo puede ser para... Perdón. Dime, Enrique, habla. No, Enrique, lo mismo puede suceder para retoques, donde hay una remodelación epitelial y no conoces el grosor epitelial. Eso. Yo quisiera agregar ahí que sí, lo de las zonas ópticas es importante. Hay que tener en cuenta que el equipo, si miramos, digamos, el caso que presentó Ruby, como los casos que presentó Miguel, el equipo, cuando esos astigmatismos hipermetrópicos como uno de él, o mixtos,
coloco unas zonas ópticas y de transición sumamente altas que aumentan mucho el volumen de tejido. Si vemos el segundo caso que presentó Miguel, la zona óptica era de 7.2 con una transición hasta 9.2. Ese volumen de tejido que quita es o el caso no es como este, que no era por córnea delgada y eso que tenía 510 centrales, pero la ablación mayor era periférica, pero fue una ablación de 180 micras periférica, que realmente eso favorece la producción de la regresión y la producción posible de Hayes. Entonces, yo en ese caso de 7.2 le reduzco a 6.7, lo cual también me va a reducir la transición no hasta 9.20, sino hasta 8.5, y la respuesta es igualmente buena y sí mejoramos mucho la evolución del paciente, en mi experiencia, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y antes de cerrar, para despedirnos de este fantástico webinar, que tenemos muchas preguntas, va a tocar hacer una segunda parte para poder contestar tanta participación. Qué alegría. Hay una pregunta para Ruby y es que preguntan que cuál es la diferencia en ya lo leíste, Ruby, en el minimize dip y en el volume, que cuál es en la práctica y las opciones de uso y cuál es la diferencia. Bien, entonces en el minimize depth o minimize volume, dependiendo cómo lo estemos utilizando, bien sea en la plataforma del refraction o en la plataforma de Pyramid, lo que vamos a hacer ahí es verificar cómo se encuentra la refracción del paciente y de acuerdo a la esfera que se esté manejando, si es negativa, iríamos enfocados hacia la minimización del depth y si es una esfera positiva, lo enfocaríamos hacia la minimización del volumen. Sin embargo, este concepto, y para que quede muy claro, no es como una receta, ¿correcto? Es una guía solamente, pero en la medida que los casos se hacen aún más complejos, más irregulares, y esas refracciones de alto orden se alejan en gran medida de la realidad de la refracción, que en muchas ocasiones cuando las aberraciones son tan altas, la refracción no es la real, y por ahí vi unas observaciones al respecto. Hay que empezar a jugar con la plataforma y buscar la mejor alternativa para el paciente. Pero el concepto inicial es siempre partir de zonas ópticas amplias para el análisis de los perfiles wavefront para poder cubrir la mayor cantidad de las aberraciones que entran al sistema óptico y con estos lineamientos que les acabo de comentar. Bueno, no, muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Pues nos quedaron, Ruby, más dudas que, no, mentiras. Vemos que el equipo tiene infinidad de posibilidades de personalizar de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Así que no sé si es una invitación a que tú, Ruby, tengas mucho trabajo recibiendo consultas. Gracias, despídete por favor, Enrique, a ver qué tienes para despedirte. Gracias a todos, gracias por la invitación a todos, a Jimena, a Ricardo, a Miguel, a Rubí, al otro Ricardo, por supuesto saludos a Roberto por allá en Rocol. Cuídense mucho, ojalá estemos todos bien y nos vemos pronto en persona. Ricardo León. También fue un placer compartir con un grupo tan importante. Todos dieron, yo creo que unos aportes muy buenos para lo que se buscaba de esta charla, de ver la cantidad de herramientas y de posibilidades que tenemos, tanto lo que presentó Ruby, Miguel, Enrique, todos los demás. Creo que podemos ver que hay una plataforma sumamente versátil. También agradecer a todos los que estuvieron, agradecer al grupo de Rocol que hizo el trabajo para lograr esta información que es muy útil para todos y todos estamos atendiendo. Muchas gracias. Y Miguel, el otro Miguel. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy honrado de estar aquí con ustedes y con nuestros asistentes al evento. Así que bueno, ojalá los vea pronto y que se cuiden mucho en este tiempo, a ver si pasamos la crisis que vivimos. Así que un gusto estar con ustedes y aprendiendo siempre a escucharles. Saludos a todos y Ruby, despide la sesión, por favor. Muchísimas gracias por acompañarnos, muy agradecidos
por su asistencia, por sus preguntas, observaciones, y nos da pie para poder hacer otras reuniones académicas como se está planteando, y lo dijo la doctora Núñez, porque las preguntas y observaciones han sido increíbles. Pero también quiero comentarles que desde el Departamento de Aplicaciones y todo ROCOL estamos tomando cada una de sus observaciones para dar respuesta personalizada a ustedes, pero que sea un momento para abrir otros nuevos espacios académicos. Muchas gracias, doctores, por acompañarnos, por brindarnos estos conocimientos y sus casos clínicos y todo este esfuerzo tan grande que han hecho. Mil gracias. En nombre de ROCOL, el señor Roberto García y toda la compañía, agradecidísimos con ustedes. Mil gracias. Un abrazo para todos. Gracias, hasta Cuídense. luego. Bueno, gracias. Abrazo. Hasta luego. Chao, Chao. chao. Adiós, Gracias. cuídense mucho. Chao. Bye. Hasta luego.